lo que está pasando en Afganistán, la verdad que es una verdadera barbaridad. Actualizaron en los últimos meses, desde enero, el Código Penal talibán, que oigan bien esto, permite la violencia doméstica en contra de las mujeres siempre y cuando no se dejen marcas físicas visibles. Otro de los castigos, por ejemplo, es castigos directos a los hombres que permitan a las mujeres bajo su tutela salir a la vía pública sin el velo obligatorio. Bueno, estas y otras más barbaridades se pueden leer en pleno siglo XXI en el Código Penal talibán. Y para hablar de este tema, pues hemos traído una historia aquí que la verdad en lo personal me ha impactado bastante. Voy a saludar a la periodista, es también feminista, que nos ha atendido en las últimas horas, Khadija Amin. Es presidenta de la Asociación de Esperanza de Libertad. Está en España. Logró huir del régimen talibán. Khadija, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en Noticias Caracol en Colombia. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad para poder dar voz a las mujeres de mi país. Antes de ir a la historia que usted nos va a contar, Khadija, ¿qué opinión le merece esta actualización del Código Penal talibán? Es que los talibanes son terroristas, que esto sabe todo el mundo. Entonces, digamos que es que no hay una palabra para explicar que cómo son, porque ya vemos que cada día hay más restricciones que ponen a las mujeres y no permiten a las mujeres vivir en Afganistán, y digamos que incluso no hay seguro sus hogares, no pueden estar segura en su casa, ¿no? Que les quitan todos sus protecciones, todos sus derechos, y ellas quedaron sin derechos y todo. Entonces no hay una palabra para explicar cómo son y cómo están tratando a las mujeres dentro de Afganistán. Khadija, ¿hace cuánto salió de Afganistán? Yo hace 4 años y unos meses, justo después de caída de Kabul, cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán, no me permitieron trabajar, me amenazaron de muerte y yo tuve que huir de Afganistán con una bandera de mi país. La verdad que esto fue para mí durísimo, ver que como en 2, 3 horas me arrebataron todos mis derechos, no solo mis derechos, a los derechos de las mujeres en Afganistán. ¿Esa huida cómo fue? ¿Qué le tocó hacer, Khadija? Yo durante una semana que estuve en Afganistán, como yo era presentadora de noticias en Televisión Nacional de Afganistán, hablaba con los medios internacionales, denunciaba la situación de mujeres en Afganistán, lo que estaba pasando, ¿no? Porque los talibanes en los medios decían que respetan a los derechos de las mujeres y van a permitir a las mujeres seguir trabajando y estudiando. Que como a mí, como presentadora de noticias, no me permitieron, entonces yo empecé a denunciar esto en los medios nacionales. Recibí varias amenazas y no me permitieron seguir trabajando. Por eso tuve que decidir salir de Afganistán. Justo este día, que era el 22 de agosto de 2021, una periodista española me llamó y me dijo que queremos trasladarte a España. Y yo solo pude despedir a mis padres, ni pude despedir a mis hijos, y tuve que abandonar mi país y tuve que dejar todo detrás solo para sobrevivir y para poder huir de la situación que vivían las mujeres en Afganistán. Sí. ¿Cómo es ser mujer en Afganistán? Es decir, hasta hace 4 años, Khadija, usted, ¿por qué hechos le tocó pasar? ¿Qué le tocó padecer allí? Pues yo como era presentadora de noticias, ¿no? Todos los días hablaba de la realidad de Afganistán. Entonces, por eso a mí me tocó huir de Afganistán, porque para los talibanes yo era un enemigo, ¿no? Entonces, y no aceptaban a nosotras como mujeres que trabajábamos en Afganistán. Y digamos que ahora ser mujer en Afganistán es como un delito, es un crimen, porque por ser mujer les están castigando, por ser
mujer les tienen ahí enterradas en sus hogares, que no les permiten a nada. Y digamos que Afganistán se ha convertido en un cárcel donde las mujeres están encarceladas y no pueden hacer nada. Sí. Em, Khadija, ¿qué le pasó a usted a los 19 años? Pues yo cuando tenía 19 años, pues mi familia me obligaron a casarme con una persona que yo no conocía, pero como en Afganistán siempre nos dicen que tenemos que aceptarlo, pues muchas familias eran así. A mí también me obligaron a casarme y durante 6 años que estuve casado he sufrido mucho malos tratos físicamente, psicológicamente, hasta que pude divorciarme, pero a mí me quitaron a mis hijos, que yo tengo 3 hijos, que el mayor ya ahora tiene 11 y los mellizos tienen 9 años. El padre les llevó y yo me quedé sin derechos. Y después de esto empecé a estudiar el periodismo y yo hasta que llegué a Televisión Nacional de Afganistán como presentadora de noticias. Claro. Em, ¿Cómo funciona eso del matrimonio obligado? ¿Por qué justamente con ese hombre? ¿Por qué la obligan? Porque eso, Afganistán y la familia decide y tienes que aceptar, porque en Afganistán no se puede tener relaciones fuera de matrimonio. Si es así, pues asesinan a la mujer. Muchas veces que hemos visto, eso es muy difícil en Afganistán, porque no se permite tener relaciones fuera de matrimonio y tienes que casarte para tener hijos o para tener una vida y muchas veces las familias dicen que es mejor que una chica esté casada para tener un futuro mejor, que ahí son los hombres que tienen que mantener a esta mujer. Les da igual la mujer que está estudiando o tiene alguna carrera o ha estudiado, eso les da igual. Entonces, esto era, por eso pues obligan, porque tienes que casar, porque ya no tienes otra opción para elegir que con quién tienes que casar o qué edad quieres casarte. Sí. Khadija, 8 años usted duró con este hombre, ¿me dijo? 10:45, ya voy a ir con Khadija. Eh, tenemos pues unos errores técnicos aquí y vamos a volver en segundos con este relato que la verdad. 11:51, retomamos nuestra conversación con Khadija Amin. Khadija, gracias de nuevo. Tuvimos aquí errores en conexión, pero ya la escuchamos perfectamente, Khadija. Le estaba preguntando, quería retomar la conversación por un momento muy duro que usted nos estaba relatando. Usted nos comentó que a los 19 años usted fue obligada a casarse con un hombre y que duró 8 años. 8 años donde parte de ese tiempo usted sufrió maltratos. Y le quería preguntar qué clase de maltratos. Pues como no digo que en Afganistán normalmente esto pasa, pero pasa muchas veces. Me maltrataban físicamente, psicológicamente. Durante el embarazo que yo estuve embarazada, me decía que si fuera una niña tienes que abortar, ¿no? Como esto había diferentes malos tratos, me pegaba. Entonces, durante estos años que estuve casado con él, fue para mí durísimo. Yo no podía ni salir sola, me tocó llevar burka durante los años que estuve casado con él. No me permitía ni salir de casa, no he podido estudiar. Todo lo que he logrado fue después del divorcio, porque cuando estuve casado con él, él no me permitía ni salir de mi casa. Claro. Eh, Cuando usted le decía el por qué, ¿qué le decía él? Pues él lo que decía, pues no te quiero, tú estás aquí para cuidar a tus hijos y tú ya no estás como, no eres mi mujer, no te quiero. Y ahí pues siempre lo que
él lo que pensaba, el amor entre parejas solo es en la película, en serie, en la vida real, esto no existe. Entonces, para él era así, que yo tengo que estar ahí para cuidar a mis hijos, preparar comida, hacer todo lo que él quiera. No, no como una mujer que yo tenga mi vida, que pueda estudiar, que pueda decidir sobre todo lo que sea, ¿no? Entonces, para él yo era como solo ahí para cuidar a sus hijos, a nuestro hijo, digamos que. Khadija, em, ¿cómo logra divorciarse? En Afganistán, aunque durante 20 años hemos luchado mucho, que había democracia, había leyes para proteger a las mujeres, aún así el divorcio no era fácil para una mujer. Yo para pedir el divorcio tenía que ahí presentar testigos, pruebas, porque quiero divorciarme de él. Pero para él es muy fácil. Si un hombre dice 3 veces del divorcio, ya estás divorciado. Pero si es una mujer y quiere divorcio, y es difícil, entonces él lo como que él no quería pagar el dote que me tenía que pagar, me dijo, pues tienes que decir en el juicio que ya no quieres nada de mí, solo el divorcio. Entonces, por eso hemos llegado a este acuerdo. Si no, pues él no aceptaba el divorcio y la ley pues a mí no me permitía divorciarme si él no quisiera y yo no podría ahí llevar testigos que como él me está maltratando, entonces era muy complicado en Afganistán el divorcio para las mujeres. Aún así, pues yo logré el divorcio porque llegué a un acuerdo con él y me dijo, tienes que renunciar tus derechos y así sí que te voy a divorciar. Y dije, vale, pues hice todo lo que él me pidió, si no, pues no era fácil. Es que en Afganistán, aunque luchábamos mucho para tener derechos a nuestros hijos, por ejemplo, la custodia en Afganistán no es de la madre, es del padre. Entonces, el padre decide todo lo que quiere. Para mí fue muy difícil salir de la situación y luego rehacer mi vida y tener una vida que yo quería. Es decir, usted perdió a sus 3 hijos. Sí, porque yo no tenía trabajo, no tenía el estudio, entonces no tenía trabajo, no tenía dinero, no podía mantener a mis hijos. Por eso a mí me quitaron a los niños. ¿Y desde ese momento usted está separada de sus hijos? Yo estoy separado de ellos, que ellos ahora siguen, que ya no puedo ni verlos. Están ellos con su padre, yo estoy aquí en España. Eh, Intenté mucho conseguir una manera, primero demostrar que soy la madre, porque no tengo ningún documento que aparezca mi nombre. El certificado de nacimiento de mis hijos está a nombre de su padre. Entonces, yo tengo que hacer una prueba de ADN para tener documentos que oficialmente soy la madre, pero esto no lo tengo y ellos siguen viviendo con su padre. Yo no sé cuándo o cómo puedo recuperar a mis hijos, pero sigo luchando por ellos. Claro. Em, ¿Qué pasa el 15 de agosto de 2021, Khadija? El 15 de agosto de 2021 para mí pues empezó un día normal, como cualquier día. Yo fui a la oficina, presenté noticias de 9 de la mañana y me tocó salir a hacer otro reportaje. Y yo fui y grabé vídeos, hice entrevistas. Cuando estaba regresando, mi jefe me llamó y me dijo, Khadija, ya no puedes volver. En 3 horas ya no me permitieron ni entrar en redacción a montar mi reportaje. Yo insistía que yo tengo que montar el reportaje porque era para el noche. Y me dijo, ya, Khadija, no puedes, si no queremos arriesgarnos por ti. Pero yo aún así, cuando llegué a la redacción vi que no había nadie, las mujeres ya estaban saliendo, no estaban en la redacción y a mí me dijo mi jefe que ya, por favor, vete porque los talibanes en cualquier momento pueden llegar aquí y para anunciar que ya tienen el control de Afganistán, pues por ti nos pueden castigar. Y yo dije, vale, pues yo salí llorando y vi que en 3 horas cómo mi vida cambió de una presentadora de noticias a una mujer que ya tiene que quedarse en casa y no podría ni salir. Esto fue muy duro para nosotras ver que cómo nos engañaron y arrebataron nuestros derechos y cómo
decían que los talibanes han cambiado, no son los talibanes de hace 25 años. Esto todo era mentira. Desde que empezaron a entrar en Afganistán, lo que hicieron no nos permitieron a trabajar y las niñas en Afganistán ya no pueden estudiar. Afganistán es el único país del mundo donde a las niñas prohíben estudiar, no tienen educación. Las mujeres no pueden trabajar, no pueden hacer deporte. Todo lo que para nosotros en Occidente es normal, en Afganistán está prohibido para las mujeres y para las niñas. Khadija, y usted se queda sin trabajo, la reemplazan por un hombre en el papel de presentadora de noticias. ¿Y qué hace? Sí, justo esto lo que pasó este día. Por la mañana yo estaba presentando y por la tarde en el plato vi un hombre con un turbante muy grande, estaba presentando noticias y yo quedé en casa. Y como yo no podría hacer nada, lo único cosa que estaba en mi mano y podría hacer denunciar en los medios internacionales, que yo hablaba varios idiomas, entonces periodistas me llamaban para hablar de la situación de lo que está pasando en Afganistán. Claro. Em, Después de que se queda usted sin trabajo, entonces pasan algunos meses, digamos, eh, el 15 de agosto usted se va del trabajo y huye de España ¿cuándo? ¿Y huye a España cuándo? Yo Justo este agosto, el 15 de agosto, los talibanes tomaron el poder y el 22 de agosto yo tuve que salir y llegué a España sin saber el idioma, sin conocer a gente, pero poco a poco he podido rehacer mi vida aquí, que yo llevo 4 años escribiendo para 20 minutos, ahora trabajo en una productora audiovisual haciendo documentales, tengo una asociación que ayuda a las mujeres y a las niñas dentro de Afganistán y las que están en España les estamos ayudando dando educación online para las niñas dentro de Afganistán y empoderamiento de las mujeres para que puedan mantener a su familia, para evitar matrimonios infantiles, porque muchas familias, como no tienen nada de comer, lo que hacen, pues venden a sus hijas a los hombres mayores para, en nombre de matrimonio, para mantener al resto de la familia. Para evitar de esto, estamos trabajando con las mujeres dentro de Afganistán para que tengan recursos para que ellas puedan trabajar. En esos 7 días que pasan después de que la despiden de su trabajo, ¿le llegaron amenazas? Sí, como yo hablaba en los medios, en medios todos los días, me amenazaron varias veces, me llamaban, me decían que tienes que callarte, no debes que hablar. Y mi familia estaba muy preocupada por esto, porque veían que me llaman y yo fingía que como no está pasando nada, decía a mi madre, mamá, no te preocupes, pero me daba un poco de miedo, aún así yo decía, no, hay que seguir hablando, pase lo que pase, tenemos que hablar de esto para que el mundo vea la realidad de Afganistán, que los talibanes no son de confianza, no eran de confianza. ¿Cómo confiaron a ellos? ¿Cómo abandonaron Afganistán? ¿Y cómo dejaron Afganistán en las manos de terroristas que durante 20 años asesinaron miles de personas? ¿Y cómo dejaron Afganistán así? Como que ya por su suerte Afganistán se ha arreglado todo en Afganistán. No, es que los talibanes no eran de confianza. Entonces, por eso yo no podría estar callada en mi casa, hablaba en los medios y recibía amenazas. Claro, las amenazas, ¿qué decían? ¿Cómo llegaban? Pues me llamaban por teléfono y el día 18 de agosto, cuando fui presencial en la oficina, pues ahí también los talibanes me amenazaron y decían que pues me amenazaban por mi familia, que em, em, van a asesinar a mi familia o va a pasar algo con mi familia. Entonces, por este día me presionaban que como veían que yo no me dan miedo o no asusto por lo que me están diciendo, pues me decían que vamos a hacer esto con tu familia y tal, hasta el día que yo salí de Afganistán. Claro. Em, Usted, bueno, pasa todo el tema huye a España. ¿Cómo fueron esos primeros días en España, Khadija? Los primeros días para mí fue como un shock.
No sabía qué me ha pasado, porque todos los días decía que ojalá mañana, si levanto por la mañana, que yo esté en mi país, que la situación sea como que era antes de 15 de agosto. Para mí fue duro, es como una trauma, ¿no? Dejas todo atrás y tienes que empezar de cero y todos los días me llega, sigue llegando mensajes de las mujeres, de lo que está pasando en Afganistán. Entonces esto no me deja vivir, porque para mí es como sobrevivir de todo lo que está pasando ahí y para mí esto fue muy duro, vivir primeros días y poco a poco hacer redes y conocer gente y aprender el idioma y adaptarme en la sociedad. Claro. Eh, ¿Cómo aprendió español Khadija? Muy rápido. Pues era como muy necesario para dar voz a las mujeres de mi país, nuestra situación, para que nuestra causa no caiga en olvido. Entonces lo que hice, pues me esforcé a aprender el idioma para poder comunicar con gente y para que nuestra historia eh, que sea contada en todos los lados, para poder hablar en los medios, para poder comunicar con gente y también para buscarme la vida. Entonces aprendí en unos meses y ya ahora como doy muchas charlas y conferencias sobre Afganistán, aunque tengo algunas dificultades, pero gente me entiende y como una portavoz de mujeres afganas, llego a todos los lados que me invitan o me llaman porque no queremos que el mundo olvide la situación de las mujeres y las niñas afganas, porque sabemos en este mundo hay muchos conflictos, como ahora que es como no está pasando nada en Afganistán y pedimos apoyo, pedimos ayuda para que podamos ayudar a las mujeres, a las niñas afganas, porque es un apartheid de género lo que está viviendo las mujeres afganas, es un apartheid por razón de sexo. Entonces esto tiene que ser reconocida como un crimen de lesa humanidad y la comunidad internacional tiene que actuar sobre Afganistán porque si no, pues esto no es justicia, ver 20 millones de mujeres encarceladas en un país como Afganistán. Claro. Khadija, explíqueme lo del velo. Para nosotros es realmente impactante ver las mujeres tapadas con un velo totalmente, en todo su rostro. ¿Por qué ese nivel? Es decir, ¿cómo las obligan a ponerse el velo? Me imagino que hay mujeres que también lo hacen por voluntad propia, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno del velo allí en Afganistán? Pues una cosa que tenemos que saber que si llevan las mujeres musulmanas, llevan el velo, les tenemos que respetar porque esto es por nuestra religión. Si hablamos de burka o si hablamos del niqab, eso es posición de los hombres que están obligando a sus mujeres. ¿Por qué? Porque dicen que si una mujer sale sin este niqab o sin burka, pues provoca a los hombres. Entonces, pues, como los hombres no quieren hacer pecados, para esto lo que hacen es obligan a las mujeres estar tapadas. Y esto no es una decisión de una mujer. Si alguien dice que es una mujer que está llevando este niqab o este burka es por su voluntad, no es así, porque en el fondo es que su marido, su padre o su hermano le está obligando dentro de Afganistán, digo. Y esto, si hablamos del velo, pues es algo que aceptan muchas mujeres y es un país musulmana. Si las mujeres llevan, digamos, esto es la libertad de expresión religiosa. Esto respetamos a estas mujeres si quieren llevarlo o no quieren llevarlo. No les podemos obligar a quitar el velo, no podemos obligar a llevar el velo. Pues ellas tienen derechos de elegir. Si hablamos de España, Pero es otra cosa, que hoy es en decir, día sí, es decir, Khadija, la burka es para que eviten cometer pecados. sí, porque dicen que si una mujer sale sin burka o sus pelos que sea como pelo que tenga pelo no así en aire pelo suelto, esto provoca a los hombres. Esto es lo que dicen los talibanes. Para los talibanes llevar el tacón, hacer maquillaje, no llevar burka es
provocador. Entonces, para evitar pecados, porque en Afganistán es así, entonces, si le pasa algo, por ejemplo, no quieren esto. Entonces, lo que hacen es, pues, tapan a las mujeres, les obligan a estar tapadas porque ellos es que ellos psiquiátricamente tienen problemas. Ellos tienen que ir al psiquiatros para recibir tratamientos, porque si no, pues nos da igual si una persona lo que quiere llevar, ¿no? A nosotros y nosotras no nos afecta, pero a los talibanes, como son enfermos, Sí. entonces esto los preocupa. Para evitar hacer pecados, obligan a las mujeres a estar tapadas, para que Déjeme, nadie conozca quién es detrás de esta burka. déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué pasa con el hombre que en caso tal mate a una mujer en el contexto de violencia doméstica en Afganistán? Pues en Afganistán, como ya la mujer no puede denunciar, ahora con nueva ley que dice los talibanes, su marido le puede pegar, le puede castigar hasta que no se rompe sus huesos o que no tenga una herida abierta. Entonces, hasta este punto el marido le puede castigar, ¿no? Entonces, lo que hacen es al marido no le pasa nada, porque el marido tiene que acompañar a esta mujer para ir a denunciar. Esto no es lógico, ¿no? Que el maltratador, el acusador, tiene que acompañar a su mujer para ir a denunciar. Y a este hombre dicen que pueden detener para 15 días, pero si le mata, pues nadie investiga este caso. Este caso se queda así, tapadas, y no hablan de esto, que lo que ha pasado y quién ha hecho esto. Es como un crimen de honor, que esto Me- ha pasado mucho y ahora con Qué los horror. talibanes está pasando mucho porque si no hay juezas, no hay abogadas, no hay ONGs para ayudar a las mujeres en Afganistán. Es decir, me imagino que esto ya ha pasado. Son muy resonados estos casos, Khadija, y no les pasa nada a los hombres. No, porque a los hombres no pasa nada, porque hemos visto algunos casos, de repente dicen que esta mujer ha suicidado. Por eso, porque como hay muchos casos de suicidios, las mujeres como no ven otra salida, ¿no? Entonces, si pasa esto, dicen que esta mujer ha intentado suicidarse, lo que pasó. Entonces, la familia tampoco pueden denunciar porque les amenazan. Entonces, las mujeres se quedaron sin protección en Afganistán. Bueno, pues Khadija, ¿hace cuánto no ve a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que los vio? La última vez que vi mis hijos fue el 2024, que estaban en Alemania. Yo fui a visitar a mis hijos, estaban muy contentos, pero cuando yo quise tener un régimen de visita con mis hijos, el padre de mis hijos cogió a los niños y llevó a Afganistán porque sabía dentro de Afganistán yo no puedo hacer nada. La custodia es del padre y él falsificó documentos que en los documentos oficiales aparece que la madre de los niños se ha fallecido. Entonces él cogió a los niños y volvió a Afganistán. Claro. Me imagino que es de las cosas que más le hacen falta. Sí, que para mí es durísimo esto y yo no puedo hacer nada porque en Afganistán eh, él tiene derechos y él puede hacer todo lo que quiere. Yo, como estoy fuera de Afganistán, yo pues solo lo que puedo es esperar para que cuando sean mayores que vengan a buscarme. Ya como a mí me conocen, que yo soy muy mediático, gente me conocen, mis hijos me van a encontrar. Yo estoy segura del día que ellos me llamarán y dirán que mamá queremos vivir contigo. Bueno, ahí está, pues, Khadija, nuestro abrazo de solidaridad. Eh, la verdad que el relato es muy, muy impactante y pues vamos a estar muy pendientes de su activismo allí en España. Es usted, la verdad, un relato que pues impacta por los maltratos, por las situaciones que usted le ha tocado vivir en pleno siglo XXI, pero es usted el retrato también de miles de mujeres que están sufriendo de este sistema inentendible, esta barbarie allí en Afganistán. Khadija, gracias. Muchísimas gracias.